simultáneamente el video. Ok, vamos entonces a proceder a habilitar. El escritorio. Esta unidad que hoy vamos a trabajar tiene por objetivo el estudio de los potenciales eléctricos, que es la unidad 8 de la asignatura. Con esta unidad pues estaríamos ya casi por terminar la temática. Faltarían algunas actividades que luego la estaríamos revisando. Entonces, el título de la unidad es potencial eléctrico. Hay una temática adicional que es la capacitancia, que creo que va a quedar como material de investigación. Ok, entonces voy a presentar el escritorio. En este momento voy a accesar para que lo podamos visualizar. Lexter, Hilario Lexter, confirmarme si tenemos audio y video para poder proceder a presentarle el escritorio. Por el chat me puede escribir si no es que habilita su micrófono. ¿Tenemos audio y video? Bueno, vamos a proceder a habilitar el escritorio. Vamos a habilitar el escritorio. Ok, estoy habilitando. Confirmar que están viendo el escritorio, por favor.
No, no lo ven. Vale, perfecto. En este momentito hacemos las correcciones respectivas. Y ahora sí esperaría que ya ahí está chequeado que estarían ustedes viendo el escritorio. ¿Vamos? Ahora sí se ve el escritorio. ¿Tenemos audio y video? Sí, muy bien. Ok, excelente. Entonces ya podríamos iniciar. Bueno, la unidad 8, como les mencionaba, es el potencial eléctrico y es la parte previa a entrar al análisis ya de los circuitos. Se va a terminar con capacitancia esta temática. Hay una serie de objetivos que se desearía tener presentes al completar la unidad. Primero de ellos es que identifiquemos diferencias y similitudes entre lo que es la energía potencial eléctrica. Recuerde que en mecánica habíamos hablado o se habló de energías diversas. Una de ellas era la mecánica, otra era la cinética y otra era la potencial. Solo que allá solo se hablaba de potencial gravitatoria, que era en función de el objeto por su propio peso poseía una cierta energía debido a la configuración que tenía sobre la superficie terrestre. En cambio acá vamos a hablar de una energía potencial eléctrica que es debida a las cargas que tienen los cuerpos. O sea, cambia el concepto de gravitación con el concepto de carga, pero tienen similitudes. Entonces, la energía potencial eléctrica y el potencial eléctrico son dos conceptos que vamos a manejar. Energía potencial y potencial, así como diferencia de potencial. La energía como tal se va a manejar en joules, que es la unidad SI de medida, y los potenciales eléctricos debido a esa carga se van a manejar en términos de voltios. Va a aparecer ahí el concepto de voltios o volts. La segunda de las ideas terminales de los objetivos es cálculo de trabajo. El trabajo, que es una concepción física de fuerza por desplazamiento, pues también con las cargas eléctricas se va a generar trabajo, en este caso, debido a estas cargas. Y el trabajo se va a considerar como el requerimiento que permite mover una carga desde un punto a otro del campo eléctrico. Normalmente y en forma ideal se trabaja con cargas que traemos desde el infinito hasta una carga en concreto, y ese es un trabajo que vamos a calcular, trabajo mecánico. Y todo esto es creado por cargas puntuales. O sea, una carga va a ser un punto del espacio que tiene una cierta configuración eléctrica en coulombos. Luego, finalizamos con algunas relaciones y aplicaciones de campos eléctricos con diferencias de potenciales, y al final se puede trabajar incluso con placas cargadas, una positiva y otra negativa, y esa separación entre las dos placas genera un campo eléctrico entre el positivo y negativo, y las placas se consideran que son paralelas y que tienen cargas iguales y opuestas. Bien, esos tres conceptos así generales son nuestros tres grandes objetivos. Reviso primero del concepto mecánico lo que es trabajo y lo que es energía. El trabajo fundamentalmente mecánico es el producto de una fuerza paralela aplicada en la dirección del movimiento por una distancia o desplazamiento. Entonces el trabajo, work o trabajo T, va a ser entonces fuerza paralela al desplazamiento, F por D. Y cuando usted multiplica la fuerza que está en Newton por la distancia que está en metros, Newton por metro es una unidad de trabajo o energía llamada joules. Joules o joule, ¿verdad? Joules. Si este es el trabajo mecánico, asociado al trabajo siempre va a existir el concepto de energías potenciales, que usualmente se simbolizan por la letra U mayúscula, y que se definen como la habilidad para realizar trabajo en virtud de la configuración de su posición o condición en concreto. También la energía potencial
al igual que el trabajo, se mide en joules. Finalmente, otro tipo de energía que ya no es potencial es lo que le mencionaba, que era la energía debida al movimiento. Y esta, recuerda, se le llama energía cinética. Kinesis es un prefijo, una palabra de origen griego que establece movimiento como concepto básico. Y la habilidad para realizar trabajo en virtud de la velocidad de los objetos que permite desplazar un objeto de una posición a otra. También se mide en joules. Bueno, esos son como algunos elementos de trabajo y energía. El trabajo tiene signos, o sea, puede ser un trabajo positivo o puede ser negativo. ¿Cuándo vamos a tener un trabajo positivo? Pues va a ser positivo si la fuerza que usted le aplica está en la misma dirección que el desplazamiento. ¿Significado esto qué? Si la fuerza y el desplazamiento llevan la misma dirección, vamos a estar en presencia de un trabajo positivo. Por ejemplo, un objeto que se suelta, cae verticalmente hacia abajo. Si yo quiero el trabajo debido al peso, que es mg, el peso va dirigido hacia abajo y el desplazamiento dirigido hacia abajo, pues ahí el trabajo es positivo. Pero si fuera al revés, si yo quisiera hallar el trabajo debido a la fuerza contraria al peso, la fuerza iría hacia arriba y el desplazamiento hacia abajo, ahí sería negativo. Ahora, si el objeto lo llevo hacia arriba, en un momento determinado, la dirección sería vertical hacia arriba. Y esta fuerza también es vertical hacia arriba, ambos conceptos, fuerza y desplazamiento con la misma dirección, el trabajo ahí sería positivo. Entonces, la fuerza aquí está, F, va a realizar trabajo positivo si lo llevo hacia arriba, y mg, como va en contra del desplazamiento, se va a realizar trabajo negativo. O sea, los trabajos son iguales, nada más que uno va a ser signo más y otro signo menos. Y otro concepto asociado a esto es la energía potencial. La energía potencial depende de la altura. Por ejemplo, si yo quisiera y tuviera dos puntos, un punto A más abajo y un punto B más arriba, como el punto B está más arriba que el punto A, su energía potencial en B sería más grande que la energía potencial en A. O sea, ¿esto a qué se refiere? Bueno, piense usted en una montaña. Bueno, no una montaña, piense en un edificio de 3 pisos. Y usted se va a la azotea de ese piso y suelta un objeto. Viene ese objeto y cae hacia el suelo. Si en vez de soltarlo de la azotea, que sería el 3er piso, lo suelta desde el primer nivel, ambos objetos van a caer. Pero, ¿quién llegaría con mayor velocidad? Llegaría con mayor velocidad el que fue soltado desde la azotea. ¿Esto qué significa? Que en el fondo, si la velocidad está asociada a una energía, a mayor velocidad, mayor energía, ¿de acuerdo? En consecuencia, la energía potencial en el punto B es más grande que la energía potencial en A. Y la energía potencial en B relativa a A es positiva porque el campo puede realizar trabajo positivo. Y la energía potencial en A debida a B va a ser negativa porque tendrá menor valor en A que en B. ¿Ok? Los criterios gravitacionales, también trabajo de energía, podemos asociarlo a signos. Vean acá, el trabajo es fuerza por desplazamiento, fuerza por altura, y eso es masa, gravedad, altura, que es la energía potencial gravitatoria. Entonces, en el nivel B, arriba, la energía potencial U sería mgh. La fuerza externa va a realizar trabajo positivo, esta F, y la gravedad, que va contraria a F, va a realizar un trabajo negativo. ¿Por qué? Porque va en sentido contrario al desplazamiento. Entonces, significa que cuando uno tiene en los modelos, regreso acá, cuando uno tiene en los modelos direcciones contrarias, podremos aseverar que hay una fuerza externa F en contra del campo gravitacional que va aumentando la energía potencial
Si se libera, el campo va a proporcionar trabajo de vuelta o de regreso. Pues esto, si lo trasladamos al campo eléctrico, también vamos a tener trabajo y energía. Hagamos de cuenta y caso que hay dos placas paralelas, una placa A cargada negativamente y una placa B cargada positivamente. Y entonces hay una fuerza externa F que mueve las cargas positivas. Q de A hacia B contra la fuerza QE. Vean esto. El dibujo este que están ustedes viendo en pantalla tenemos dos placas paralelas, ¿ve? Placa A y B. La placa A cargada negativamente y la placa B cargada positivamente. Y en medio de esas dos placas usted logra colocar una carga de prueba. Se dice que normalmente las cargas de prueba se consideran positivas. No importa el valor, pero lo interesante es que es una carga de prueba positiva. Pues, ¿qué es lo que va a suceder? Pues lo que va a suceder es que esta carga de prueba va a tener en contra del campo eléctrico, porque ¿qué va a suceder? Si yo tengo dos placas, una positiva y otra negativa, el campo eléctrico E fluye desde la carga positiva a la negativa. Tenía esta dirección hacia abajo. Está una separación D. En consecuencia, ¿qué va a suceder? Que la fuerza FE va en contra del campo. Y la fuerza QE, que es la carga debida al campo, la fuerza del campo Q por E, esa va en la misma dirección. Entonces podemos decir que si el trabajo es fuerza por desplazamiento y la fuerza eléctrica es carga por intensidad del campo, va a quedar que el trabajo es Q por E por D. En el nivel B, o sea, en la parte de arriba, la energía potencial va a ser justamente Q E por D, en este nivel de arriba. Se puede hallar. Esta es la energía potencial eléctrica. Y el campo va a realizar trabajo negativo. ¿Por qué? Porque tiene sentido contrario a lo que yo estoy requiriendo. Entonces, la fuerza externa, en cambio, va a realizar trabajo positivo, porque la fuerza externa y la dirección del desplazamiento son de la misma dirección. En cambio acá la intensidad con la fuerza externa tienen sentido contrario. Entonces, una fuerza externa F en contra de la dirección del campo E va a incrementar la energía potencial. Y si usted libera el campo eléctrico, va a tener un trabajo de vuelta. Aquí hablábamos de trabajo y energía eléctrica, ¿verdad? Cargas positivas. Pero ¿qué pasa cuando la carga es negativa? Si la carga es negativa, vean qué es lo que va a suceder. El trabajo va a ser siempre QE del trabajo por E. En A la energía potencial es Q ahora. U es QED. Y no va a requerir usted fuerza externa cuando sea negativa, porque va a haber atracción directa hacia la placa B. Por lo tanto, ¿qué podemos asumir? Vamos a asumir que el campo eléctrico, hagámoslo acá. Bienvenido, Hilberto. No está centrada la presentación, se mira una parte. Vamos a ver. Pues yo tendría que ver, ustedes tendrían que verla completa. En mi pantalla no puedo hacer más que lo que está ahí. No, en la pantalla no centro nada, sino que siempre lo muestro. Se mira una parte. Vamos a revisarlo, ¿eh? Ahora, pues ahí estaría, ¿eh? Ok. Ok. Vamos a verificar. Ok. Entonces, el campo E realiza aquí, cuando hay una carga negativa, un trabajo positivo, el campo.
y ese trabajo positivo menos Q y disminuye la energía de tipo potencial. Si se libera desde el punto B, no va a ocurrir nada, porque directamente quedaría, no se movería esa carga. Ok. Luego viene la conceptualización de lo que va a ser el trabajo para mover cargas. Una carga positiva, veamos la situación, cómo funciona, ¿verdad? Vean esto. Tengo una carga positiva y voy a mover una carga positiva más Q, la carga positiva, desde el punto A hacia el punto B. Entonces, observe. Yo podría, aquí tengo la carga Q y aquí tengo una carga positiva, pero la quiero mover desde A hasta B. Lo primero que diríamos, mire, ¿qué pasaría en el punto A si la carga más Q la posicionamos en A? ¿Qué sucederá? Que usted tiene en A una carga de valor Q minúscula, pero también tiene al centro una carga de valor Q positiva. Queremos hallar la fuerza. Bueno, como son dos cargas que aquí podrán ser determinadas, yo podría hallar la fuerza que está en A. Como la carga Q es positiva y la carga A también es positiva, no existiría atracción, habría rechazo. Y ese rechazo es una fuerza F sub A, que la conseguiríamos multiplicando la constante dieléctrica por el valor de la carga Q pequeña, por la carga Q mayor entre el radio de separación, que sería R de A al cuadrado. Pues lo mismo sucedería cuando estemos en B, ¿verdad? K por Q entre RB al cuadrado. ¿Cómo observarán el radio A? Es más grande que el radio B. Cuando yo estoy hallando las fuerzas, si yo divido un mismo producto, KQ por Q mayúscula, entre una cantidad más grande, que en este caso es R de A al cuadrado, el resultado va a ser más pequeño. ¿Por qué? Porque está más separado. Cuando las cargas se separan más, las fuerzas de interacción entre ellas van a ser más pequeñas. ¿Por qué? Porque están más separadas. En consecuencia, en el punto A, la fuerza F sub A es más pequeña que en el punto B. Existen, pero es más pequeña. Y son fuerzas de repulsión. ¿Por qué? Porque tanto la carga interna como la carga de prueba son positivas y eso hace que se rechacen. ¿De acuerdo? Obviamente, alguien diría, mire, ¿y qué fuerza promedio podríamos tener? Bueno, la fuerza media va a ser K por Q como el producto de radios. O sea, aquí es radio al cuadrado entre radio al cuadrado. Pero yo quiero una fuerza promedio, multiplico el numerador KQ, Q mayúscula, entre el producto de radios. Esa sería lo que podríamos llamar fuerza promedio. ¿Y cuál es la distancia? La distancia va a ser radio de A menos radio de B, la distancia entre las dos cargas, ¿ven? A y B. El trabajo en consecuencia sería el promedio de fuerza por esa distancia entre A y B. Y ese sería el trabajo para mover una carga desde A hasta B. Sencilla, ¿verdad? La fuerza promedio por el radio de separación. Y el radio de separación sería la distancia del centro al radio A menos la distancia del centro al radio B. Y ahí usted puede hallar un trabajo en joules. ¿De acuerdo? Claro, aquí observará algo, ¿verdad? Quiero que regresemos a esto. Vean acá. El trabajo que usted estaría definiendo va a ser R de A menos R de B sobre R de A, R de B. Si yo divido R de A entre R A, R B, se simplifica R de A y que va a quedar 1 sobre R de B menos 1 sobre R de A. O sea, esta formulita de acá simplificada sería esta misma, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? Multiplicar K, la constante dieléctrica, por Q, que es la carga que está ubicada al centro, por la carga de prueba, por la resta entre el recíproco del radio B, que es el más chiquito, menos el recíproco del radio A, que es el más grande.
Y esa te va a dar la respuesta. Luego se puede hablar de una energía potencial absoluta y esta energía normalmente se habla relativa a llevar hacia el infinito esa situación. Entonces, es el trabajo para traer una carga de prueba desde el infinito, o llevamos al infinito o traemos del infinito una carga de prueba a puntos cercanos a la carga Q. Es decir, desde infinito hasta R de B. ¿Y cómo se va a hallar? Pues ya sabemos cómo se calcula el trabajo. Pero ¿qué sucede? Que el R de A, desde donde yo voy a traer la carga A, ¿qué distancia tiene? Infinito. Si dividimos 1 entre infinito, esto nos da 0. Y 1 sobre R de B menos 0 queda siempre 1 sobre R de B. Entonces observe que al final de cuentas, la energía potencial absoluta, ¿qué es? La constante dieléctrica por la carga Q por Q entre R y R de B es la distancia que separa a la carga con el punto B, ¿verdad? Y aquí viene ya un ejemplo de aplicación de lo anterior. Fíjense. ¿Qué energía potencial se necesita para que una carga de más 2 nanocoulombios, que lo tenemos en infinito, lo podamos traer hasta el punto A? Vean esto. Hay una carga ya separada. El concepto de infinito es relativo, ¿verdad? Que indica una distancia infinita, una distancia muy grande. Entonces, de una distancia muy grande, que aquí se le dice infinito, uno trae esa carga de 2 nanocoulombios hasta un punto A. Y este punto A del espacio, o del plano como quieran, está separado 8 centímetros de una carga de 6 microcoulombios, más 6, o sea, carga positiva. Estamos trayendo una carga de 2 nanocoulombios hasta el punto A, situado a 8 centímetros de distancia de otra carga de 6 microcoulombios. 6 microcoulombios, por supuesto, es más grande que 2 nanocoulombios, ¿verdad? Entonces, ¿qué energía potencial? Si esa carga de 2 nanocoulombios lo movemos desde infinito hasta el punto A, situado a 8 centímetros de una carga de 6 microcoulombios. ¿Ok? Veamos qué sucede. Como vamos a trasladar una carga positiva hasta un punto situado a una distancia de 8 centímetros de otra carga positiva, quiere decir que cuando multipliquemos las dos cargas, más por más, nos va a dar signo más. ¿Y eso qué es? Va a ser la energía potencial positiva en A. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico va a poder realizar un trabajo positivo si la carga Q se libera. Y esto se calcula así. Fórmula para hallar energía potencial. Símbolo U, que indica energía potencial. Va a ser K por Q mayúscula por Q minúscula entre R, que es de 8 centímetros. Venimos y operamos. La constante dieléctrica es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulombio cuadrado por la primer carga, la carga mayor, la de 6 por 10 a la menos 6, que indica el mu, microcoulombios, 6 por 10 a la menos 6 coulombios, por el nano es 10 a la menos 9, o sea, 2 por 10 a la menos 9 coulombios, entre distancia de separación, pero vean, 8 centímetros llevados a metros, ¿sí? Y 8 centímetros llevados a metros es 0.08 metros. Dividimos, multiplicamos y dividimos y nos va a quedar positiva la energía potencial. Así nomás por más da más, energía potencial positiva, de valor 1,35 por 10 a la menos 3 joules, o sea, 1,35 millijoules, porque 10 a la menos 3 es una milésima de joule, y una milésima de joule nos da milijoule. Ok, si quieren copiar este ejemplo para que les quede como práctica en este momento, para que ustedes lo trabajen. Doy 2 minutos para que lo hagan. En lo que voy a
cargar combustible, llámese café. Ok, muy bien. Regresamos. Este es el ejemplo 1 que nos permitía calcular una energía potencial al llevar desde una distancia muy grande, llamada infinito, una carga de 2 nanocoulombios, 2 por 10 a la menos 9 coulombios, hasta un punto A, situado a una distancia de 8 centímetros de una carga de 6 microcoulombios. La energía nos resultó positiva, de valor 1.35 milijoules. ¿De acuerdo? Ok. Bien, bienvenido Edilberto, Hilario, Rosa y Jocelyn, ¿verdad? Ya estamos casi completo el equipo. ¿De acuerdo? Seguimos. Vamos ahora a el ejemplo número 2. Pero antes, ver signos que tendrían algunos puntos A, B y C, que estarían ubicados a 6 microcoulombios, desde una carga de 6 microcoulombios ubicados a 8, 12 y 4. ¿Qué pasaría? Vean, para los 2 nanocoulombios en A, que fue el problema anterior. En 2 nanocoulombios llevados hacia A, nos dio 1.35. La carga que traemos desde más infinito es 2. Esa es la que va recorriendo y ha llegado hacia A. Nos dio positivo, porque al multiplicar carga positiva por esta otra, resultado positivo. Pero ¿qué pasaría ahora si movemos los 2 nanocoulombios de A hasta B? La pregunta es, el campo E, o sea, la intensidad del campo E, ¿qué tipo de trabajo va a realizar? ¿Va a realizar trabajo positivo o negativo? Y su energía potencial, ¿va a aumentar o disminuir? Estas son las preguntas que se pretenden resolver a continuación. Entonces veamos qué es lo que sucede. Cuando nos desplazamos del punto A al punto B, los 2 nanocoulombios lo estamos llevando a una distancia mayor. Y el campo eléctrico, obviamente el trabajo realizado va a ser positivo siempre, pero la energía potencial va a disminuir.
porque está a una distancia mayor. Si 2 nanoculombios, en cambio, atento, no moviéramos de A hacia C, que está a una menor distancia, más cercana a Q, el campo, en cambio, va a realizar un trabajo no positivo, como en el caso de A, sino que el trabajo va a ser negativo. Y, en consecuencia, cuando hay un trabajo negativo, la energía potencial, ese trabajo hace que disminuya o que aumente. No, va a hacer que aumente la energía potencial. ¿Por qué? Porque aquí la distancia de separación es más grande y en consecuencia E sub P, EP aumenta y en otro punto al separar EP disminuye. Si la distancia es mayor, decimos, realiza trabajo positivo y si la distancia es menor, realiza trabajo negativo. Son signos para energía potencial por si aparecen en algún modelo. Ok, segundo ejemplo. La pregunta es, ¿cuál es entonces el cambio de energía si la carga de 2 nanoculombios la movemos de A hacia B? Vean los cálculos. Esta es la energía potencial, ¿verdad? Constante por producto de cargas entre radios. Del ejemplo 1 ya sabíamos que en A la energía potencial era positiva y de valor 1.35 millijoules. Calculamos la energía potencial en B, la misma formulita, ¿verdad? 6 por 10 a la menos 6, solo que ahora lo vamos a dividir entre 12 centímetros, o sea, 0.12 metros. Entonces, en vez de tener 1.35 joules, vean, hoy tenemos 0.9. Entonces, ¿qué ha pasado? La energía potencial ha pasado de 1.35 a 0.9. Si yo voy a restar la energía que había en B, que es más pequeña que la energía que había en A, vean, la variación de energía es negativo. Ese era el concepto que decíamos acá en la expresión anterior que sucedía, ¿verdad? Ok. Y al pasar de 1.35 a 0.9, este valor en A es más grande que el valor en B, 0.9. Consecuentemente, ha habido una disminución de energía potencial a medida que yo estoy desplazando. Y al existir un desplazamiento hay un trabajo que realiza el campo eléctrico. Entonces, trasladándonos de A hacia B, la energía potencial pasa de 1.35 a 0.9 millijoules, disminuyendo entonces su valor. Y aquí está bien claro que la variación ha sido de 1.35 para llegar a 0.9. ¿Qué ha pasado? He restado, he disminuido 45 centésimas de millijoules. ¿De acuerdo? Ok. Esto va a quedar de nuevo grabado, pero quiero que quede claro para ustedes. Bien. Veamos qué pasa cuando en vez de ser cargas positivas las que se mueven, son cargas negativas. Vean acá. Hoy vamos a traer de T más infinito, o sea, de T infinito, una carga negativa en movimiento. Y esa carga negativa la vamos a mover de A hacia B. La pregunta es lo mismo que la anterior, realiza trabajo positivo o negativo y energía potencial aumenta o disminuye. Entonces vamos a decir primero, el campo va a realizar trabajo negativo, en cambio la energía potencial va a aumentar. ¿Y qué ocurrirá si se mueve una carga de menos 2 nanoculombios, que ya sería el dato, desde A hasta B? En lugar de más 2 nanoculombios, que fue el ejemplo anterior. Veamos los cálculos. Cambio en energía potencial al ir de A hacia B, llevando esa carga de menos 2 nanoculombios. Calculemos la energía potencial. Ya A traía un valor. Ese A va a ser negativo debido a la carga. Recuerden, allá en A, en el primer ejemplo era positivo porque tanto Q como Q minúscula eran del mismo signo. Hoy
Q era positivo y la carga que traemos desde infinito hasta el punto A era negativa. En consecuencia, el valor absoluto es el mismo, pero cuando estamos trayendo desde infinito hasta A, al multiplicar una positiva con otra negativa, encontramos que la energía potencial es negativa. Negativa en A. Pues esa ahora va a permitir hallar otra energía potencial en B. Y sucedió que en vez de positivo, como habíamos hallado en el primer ejemplo hoy, la energía potencial en B es menos 0.9. Pero ahora yo les pido que restemos esta segunda energía, la que aparece en el punto B, con la energía de A. Y vean, menos 0.9 menos 1.35. Miren qué sucedió. Cambió el signo. Claro, menos va a dar más. 1.35 menos 0.9 más 0.45. Quiere decir que para pasar desde menos 1.35 a menos 0.9, lo que tengo que hacer es incrementar la energía potencial cuando estemos trasladando cargas negativas. Dice, conclusión, las cargas negativas que se van a mover alejándose de cargas positivas, a fuerza tienen que ganar energía potencial. Y ahí lo estamos demostrando. ¿Ok? 2 minutos para que copien el ejemplo 3. Vean que los procedimientos son contrarios, ¿verdad? Una es una disminución y aquí es un aumento. Cuando trasladaba una carga positiva de A a B, hubo necesidad de disminuir la energía potencial, en cambio hubo necesidad acá de ganar. No hubo necesidad, sino que se da la experiencia de ganar energía potencial acá y en el otro caso de perder energía potencial. Ok, si hay alguna pregunta y tienen micrófono, háganla para que no tenga que regresar al chat. De todos modos, lo reviso momentáneamente si es que hay alguna observación, ¿verdad? Pero si no, abran apertura en micrófono y sería mucho más rápido verlo, ¿verdad? De acuerdo. Ok. Bueno. Ok, mientras copian un minuto más. Esa es otra distribución que ya, esta no te dice qué, nada, los valores van de cero. Uno se maneja. Ay, esperanza. Pero, ¿qué es qué? Vamos allá también. Ya tengo la mente. Hoy vamos a ir a la valía. Menos cuadrado de 1.5. Los 40, 25 watts.
1.34. Y pues se lo vayan a eso, saca ahí. Esto es esto. Aquí es esto. Y tenés que meter esto. La variante es usted que colocaste esto. Voy a usar esto. Esto. Varianza es lo mismo que el desvío típico. Por lo tanto, el desvío típico sería la raíz de 54 o la raíz de 30. Ok, regresamos. Propiedades del espacio. Un campo eléctrico, pues es propiedad del espacio que permite en alguna forma predecir la fuerza sobre cargas en dicho punto. Desde la intensidad del campo eléctrico, de una carga y un valor puntual situado a una distancia R. ¿Cómo se halla la intensidad? Lo sabía, estoy repasando. Fuerza por unidad de carga, o sea, la fuerza que yo pueda calcular en este punto, ¿qué es? Es el producto de la carga por la intensidad. ¿Ok? Porque la intensidad no va a variar. Y aquí lo que me va a interesar es la carga que yo coloque en el punto. El campo existe entonces, vean, la intensidad del campo eléctrico es independiente de la carga Q y se encuentra a partir de el campo eléctrico, es un vector. Este multiplica carga Q por constante dieléctrica entre radio cuadrado y habrá hallado la intensidad del campo eléctrico. Pues bien, eso es intensidad del campo eléctrico. Nos metemos ahora ya no a ver el concepto de campo eléctrico, sino el concepto de potencial eléctrico. Así como había una propiedad del espacio llamado campo eléctrico la otra propiedad que vamos a tener en espacios eléctricos o en cercanías, lo que se llama potencial. ¿Y el potencial qué va a ser? Pues va a ser la energía que ya hemos calculado anteriormente, la energía potencial por unidad de carga. Este potencial eléctrico es otra propiedad del espacio que nos va a permitir predecir qué energía potencial tenemos de cualquier carga en un punto concreto. Entonces, en este punto concreto, si dividimos la energía potencial entre la carga Q, estaremos hallando el potencial eléctrico que se va a medir en voltios. ¿Cómo se divide? Pues energía potencial entre Q. ¿Cómo se calcula la energía U? Vean que ese divisor, que es la carga multiplicada por el voltaje, potencial le vamos a llamar voltaje también, y tendríamos que Joule por cada culombio, Joule, que es trabajo de energía por culombio, a eso, Joule por culombio, le vamos a llamar voltios, más adelante, ¿no? Si el potencial es de 400 Joule por culombio en el punto P, una carga de menos 2 NC, en dicho punto tendría de energía potencial Q por B, Q por B. Y esto nos daría una energía de menos 800 nanojoules. Ok, aquí viene ya lo que acabo de decir. Allá decíamos Joule por culombio. Entonces, el potencial eléctrico como energía potencial por unidad de carga, porque en el fondo eso es el potencial, ¿qué energía potencial tiene la unidad de carga? Nos lleva a Joule por culombio, pero no vamos a estar hablando de Joule por culombio, sino que técnicamente la unidad en el sistema internacional de Joule por culombio se llaman voltios, volt. Entonces, ¿un volt qué es? Es un Joule por cada culombio. Entonces, estaremos hablando de potenciales de un voltio en los puntos, dado que tenemos una carga de un culombio colocada en un punto donde hay una energía potencial de un Joule. Si quieren, copiemos esto, que es el elemento que ya ustedes van a entrar a una nueva unidad conceptual de
medida de potencial eléctrico. El potencial eléctrico en los puntos es el voltaje. .02 nada. Ok, muy bien. Seguimos. Vamos a ver algunos ejercicios prácticos de cálculo de potencial eléctrico. Vamos a asociar la energía potencial y el potencial. Bueno, se parecen porque estamos hablando de potencial, pero una cosa es energía potencial y otra cosa es potencial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la energía potencial, ¿qué es? Es el producto de cargas por la constante entre R, y el potencial V es U entre Q. Pero vean que si yo dividiera esta U, que es este numerador, entre V, o sea, si yo dividiera U entre Q, se desaparecería Q. Vean a qué estamos llegando, a una expresioncita más sencilla para hallar voltaje, que no va a requerir que usted conozca la energía potencial. Claro, si la tiene, bien fácil, lo divide entre Q y ya tú. Pero ¿qué pasa si no tengo la energía potencial eléctrica y solo tengo la carga y la distancia? Pues simplemente voy a decir producto de mi constante dieléctrica por la carga entre la distancia, me da en ese punto situado a una distancia R, qué potencial, o sea, qué voltaje tiene potencial eléctrico. Vean, otra fórmula más sencilla. V es K por carga, constante dieléctrica por carga entre radio. Y eso es lo que vamos a trabajar, así de sencillo. ¿Cómo vamos a definir el potencial ahora? Vamos a decir que el potencial debido a cargas positivas va a ser positivo. Y el potencial debido a cargas negativas, porque como ya el signo de la carga va a ser menos, va a ser un potencial negativo. Vamos a usar entonces el signo de la carga. ¿Ya? Ok, copiar esto. Seguimos. Ejemplo número 4. Nos piden en forma sencilla hallar el potencial a una distancia de 6 centímetros de una carga de menos 5 nanocoulombios. ¿Qué potencial tenemos? Claro, carga negativa nos va a dar potencial negativo. Ahí está, ¿no? Constante dieléctrica, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por coulombio cuadrado por la carga negativa entre el radio llevado a metros. 6 centímetros son 0.06. Y ese potencial negativo en el punto P da menos 750 voltios. Muy bien. Entonces la pregunta sería, ¿y entonces cuál sería esa energía potencial de esa carga
de una carga de -4 colocada en el punto P. Como ya conozco el voltaje o el potencial, lo multiplico por la carga negativa, eso nos daría automáticamente, al multiplicar estos dos resultados, la energía potencial eléctrica de 3 milijules. ¿Ven? De tal manera que si yo calculo el potencial eléctrico y ya sé que en ese punto P voy a tener una carga en concreto positiva o negativa, basta multiplicar carga, que vamos a conocerla, por voltaje, que ya lo tenemos, y nos dará la energía potencial eléctrica. ¿Ya? ¿Ok? Seguimos. La energía potencial, vean que es positiva. Es decir, el campo eléctrico realizará trabajo positivo si la carga Q es liberada. Ok. Hemos calculado potenciales para cargas únicas, pero ¿qué pasa si ahora tenemos multiplicidad de cargas y nos dicen que vamos a hallar un potencial eléctrico en la vecindad de algunas cargas? ¿Y cómo lo vamos a declarar? Pues va a ser una sumatoria algebraica de los potenciales debidos a cada carga. Entonces, por ejemplo, acá tengo tres cargas, 1, 2 y 3. La 1 negativa, la 2 positiva y la carga 3 negativa. Dos cargas negativas situadas a distancia R1, R2, R3 del punto A. ¿Qué va a suceder? Que usted tendría necesariamente que calcular los potenciales debidos a cada carga a la distancia respectiva con sus propios signos, pueden ser menos o más, y sumar. Y eso nos dará la sumatoria, la respuesta. Y puede ser positiva o negativa con base a los signos de las cargas. Veamos un ejemplo. Tenemos dos cargas. Una positiva de 3 nanocoulombios está ubicada en esa posición y otra de -5 nanocoulombios ubicada en esa posición. Y están separadas entre la Q1 y Q2 8 centímetros. Quiero el potencial eléctrico primero en el punto A y luego lo vamos a hallar en B. Bueno, vean, un punto A situado en la vecindad, o sea, intermedio entre A y B, o entre las dos cargas, entre Q1 y Q2, una positiva y otra negativa, que nos va a generar que en el punto A la carga 1, siendo positiva, generará un potencial positivo. Y la carga 2, siendo negativa, generará otro potencial, pero negativo, y se calcula. Y diríamos, como son dos cargas, aquí hallamos Q por Q1 entre R1, da la primera 450 voltios positiva. La segunda, operamos y nos va a dar menos 2250 voltios. Vean que más grande ahí está. ¿Por qué? Porque está más cercana la carga negativa al punto que la otra. Y la sumatoria, un negativo más grande con un negativo más pequeño, el resultado va a ser más grande, predomina el negativo. Lo cual es cierto, a 450 le quito 2250, que nos da un potencial de menos 1800 voltios. Copiar ese ejemplo. Vale, vamos a ver. Recuerdo que vamos a tener una tutoría de repaso en 3 semanas para ejercicios adicionales de esta temática, ¿verdad?
y voy a proponerla para que se conecten. La vez anterior la habíamos dejado para los días martes. Efectivamente, entonces la vamos a programar siempre para el día martes y anotan ahí la fecha que va a ser el próximo martes, ya va a ser 28 de mayo. Martes 28 de mayo a las 8 de la noche, tutoría de Física 3. Para ver más ejercicios de esta temática que vamos a trabajar, ¿verdad? Ok, continuamos. Continuación del ejemplo. Ahora, para la misma configuración, quiero en el punto B hallar el potencial eléctrico. El punto A estaba intermedio a 2 centímetros de la carga 2 y a 6 centímetros de la carga 1. Ahora el punto B está situado a 2 centímetros de la carga 1, pero va a estar situado de la carga número 2, 2 más 6 más 2, va a estar a 10 centímetros. ¿Verdad? Entonces comenzamos con la carga 1. Esta es directa, ¿verdad? Porque la distancia es de 0.02. Entonces multiplica la constante por la carga 1 entre 0.02 y da 1350 voltios. En cambio la otra va a estar a 10 centímetros, 2 más 6 más 2, a 10 centímetros, y va a ser carga negativa, y vean, como está más separada, el potencial es más pequeño, aunque es negativo, ¿verdad? A 1350 usted le va a sumar 1000 menos 450, predominará el signo positivo, y esto nos va a llevar a más 900 voltios. Quiere decir que en B usted va a tener un potencial eléctrico de 900 voltios. Ok, copiar hasta ahí. Ok, seguimos. Vamos a discutir ahora el significado de los potenciales recién encontrados para los puntos A de 1800 voltios. ¿Qué significa eso? Que hayamos encontrado en A un potencial de menos 1800 voltios. Lo que significa es que para cada culombio de carga positiva colocado en el punto A, la energía potencial será de menos 1800 joules. Ese es el significado. El campo se sostiene a esta carga positiva y tenemos una fuerza externa, debería realizar lo contrario, 1800 joules de trabajo para mover cada culombio de carga positiva hacia el infinito. Sería como la interpretación. Esto va a quedar después para que lo revise. Y en cambio, en el punto B, los 900 voltios, por cada culombio de carga positiva que usted coloque en el punto B, la energía potencial será positiva y de valor 900 joules. Esto sería que por cada culombio de carga positiva, el campo eléctrico va a realizar 900 joules de trabajo para moverlo hacia el infinito, que serían como las interpretaciones ya técnicas de estos modelos. Luego,
Si yo ya tengo dos puntos con su propio potencial, puedo establecer una diferencia, y esa diferencia de potencial es el trabajo por unidad de carga positiva que va a realizar las fuerzas eléctricas para mover una carga puntual o carga de prueba desde el punto de más grande potencial al punto de menor potencial. ¿Qué es lo que sucede? O sea, la carga de prueba se va a mover de aquellos puntos que estén a más alto potencial a puntos de menor potencial. Y eso es lo que nos va a dar la diferencia de potencial V entre A y B. La diferencia de potencial entre A y B sería el potencial de A menos el potencial de B. Y esto multiplicado por la carga nos va a dar el trabajo necesario para que podamos aplicar el campo eléctrico. Trabajo realizado por el campo eléctrico. Entonces, se aplica la respa, esa es la diferencia de potencial, lo multiplico por la carga de prueba y eso me da el trabajo necesario para mover la carga de A hacia B. Así de simple. Okay. Nosotros vamos a usar matemáticamente los signos positivos y negativos de las cargas para poder dar los signos adecuados o apropiados. Veamos el siguiente ejemplo. Está un poco descentrado, lo voy a centrar más, permítanme. Vamos a mover esto un poquitín más abajo para que podamos tener una mejor visión en pantalla de lo que estamos trabajando. Creo que ahí estaríamos ya. Bueno, vamos a llegar hoy hasta placas paralelas y resumen de fórmulas. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta la diapositiva 32. Hasta ahí. Ya estamos ya casi por terminar. Ok, ahora sí, le damos de nuevo. Entonces, el problema dice, ¿cuál es la diferencia de potencial entre los puntos A y B? ¿Y qué trabajo realiza el campo eléctrico? Todavía se ve un poco descentrado, lo vamos a centrar más. Ok, ahora sí. Dice, ¿cuál es la diferencia potencial entre los puntos A y B, entre este punto A y B? ¿Y qué trabajo realiza el campo eléctrico E si una carga de 2 microcoulombios se mueve de A a B? Nosotros ya teníamos calculado de los primeros ejemplos el voltaje al que estaba el punto A de menos 1800 y el voltaje al que estaba B. Entonces, consecuentemente, yo puedo restar estos dos potenciales. A menos 1800, que es el punto A, le resto 900 y nos queda un voltaje negativo de menos 2700. ¿Quién está a mayor potencial? Obviamente el punto B, que tiene potencial positivo. Pero la diferencia de potencial es de menos 2700. Pues estos menos 2700, que es la diferencia de potencial, usted lo multiplica por la carga de 2 microcoulombios, ¿y eso a qué nos va a llevar? Pues al trabajo necesario para trasladar entre A y B la carga. Y el trabajo sería negativo, de menos 540 milijoules. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces podemos afirmar que el campo E o la intensidad del campo E va a realizar un trabajo negativo para mover esta carga que es de 2 microcoulombios desde el punto A al punto B. Por lo tanto, esto lo que nos está indicando es que usted va a requerir
una fuerza externa para mover la carga. ¿Por qué? Porque el trabajo es negativo. Ok, pasemos al siguiente. Ahora veamos qué es lo que pasa. Cuando usted está con una carga de 2 microcoulombios y quiere regresar de B hacia A, o sea, de B hacia A, pues las condiciones son las mismas, pero vean ahora. Voltaje B menos voltaje A 900 le quito 1800, nos va a quedar 2700. Cuando vamos de B, que es un potencial más alto, un potencial más bajo, el trabajo va a ser positivo y de valor más 540. Vean, trabajo hacia arriba negativo, trabajo hacia abajo positivo. El campo va a realizar trabajo positivo, esta vez el trabajo se realiza por el campo E y es positivo, ¿de acuerdo? Finalmente vamos a entrar a estudiar placas paralelas. ¿Qué pasa cuando tenemos dos placas paralelas de carga igual y opuesta, separadas una distancia E? Podemos calcular la fuerza eléctrica entre ellas multiplicando la carga de prueba por la intensidad del campo. Y la carga se moverá de la positiva a la negativa. Entonces, cuando el campo eléctrico es constante, como es entre cargas, entre placas paralelas, ese campo eléctrico constante va a ser el producto de la intensidad del campo eléctrico por la carga, nos generará la fuerza. O sea, en campo eléctrico constante la fuerza es Q por E. Y el trabajo sería esa fuerza por la distancia. Además, como el trabajo era Q por diferencia de potencial, usted podría relacionar estas dos ecuaciones, QED entre voltaje AB, se anula la carga Q y tendríamos que el voltaje entre A y B, vean, simplemente la intensidad por la distancia de separación. Entonces, dos placas eléctricas, si quiero hallar la diferencia de potencial, cuando las placas paralelas, una cargada positivamente y otra cargada negativamente, basta multiplicar E, que es la intensidad, por la distancia de separación. Y ahí tienen un ejemplo práctico, ¿verdad? El campo eléctrico entre dos placas es de 800 voltios. La diferencia de potencial entre dos placas paralelas es de 800 voltios. Ese es el voltaje. Si su separación es de 3 milímetros, ¿cuál es el campo E? Dado que voltaje es intensidad por distancia, puedo hallar la intensidad dividiendo el voltaje entre la distancia, dividimos 800 entre 3 milésimas de metro y eso nos da 26.700 volts por cada metro. El campo se expresa en voltios por metro y se conoce como gradiente de potencial. Esto que acabamos de encontrar, voltio por metro, es lo que antes decíamos, fuerza por unidad de carga, newton por cada coulomb. Entonces, el voltio por metro es mejor unidad para corrientes de electricidad y newton por coulomb para la electrostática. Pero al final, conceptualmente, es el mismo criterio, ¿verdad? Es el mismo concepto. Resumen de fórmulas: energía potencial eléctrica y voltaje, ¿recuerdan? Potencial eléctrico, sumatoria de cargas o de múltiples cargas. El potencial eléctrico es la sumatoria de voltajes individuales asociados con sus signos. Trabajo es carga por diferencia de potencial. Y si las placas están cargadas y son paralelas, podemos hallar el voltaje como E por D y de ahí despejamos. Con eso terminamos. Ok. Esta presentación voy a hacérsela llegar para que ustedes también la tengan, ¿no? Y el día martes de la próxima semana nos vamos a reunir para seguir trabajando. Entonces, antes de terminar, pues comentarios, detalles. El día de mañana ya les estoy subiendo el resumen de sus notas para que sepan cómo van. Y espero que estén siempre pendientes de la plataforma para que puedan estar ahí atentos a lo que viene. Entonces, Edilberto, Hilario y Jocelyn, si hay algún comentario, me lo hacen saber. Ya estoy en este momento viendo la
la pantalla donde pueden hacer comentarios si es que no pueden hacer uso de su micrófono. ¿Ya? Vamos a ver, Jocelyn, ¿qué nos comenta? ¿Todo bien, Lee? Bueno, muy bien. Hilario y Edilberto. No olviden que cuando tengan alguna duda, bueno, los parciales los vamos a tener en algunas sedes como la vez anterior. La vez anterior, si recuerdan, los centraron en las sedes de San Salvador, de Santa Ana y de San Miguel. De San Miguel. ¿Usted de dónde es, Jocelyn? ¿De Usulután? De Usulután. Entonces, a ustedes, como no hay sede, sería la sede oriental donde tendrían que ir, en San Miguel, pero de todos modos se les va a avisar con tiempo. Hilario y Edilberto, no sé si los dos estuvieron acá en San Salvador, ¿verdad? Estamos atentos, Hilario y Edilberto, ¿alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas adicionales, pues llegaríamos hasta acá con la tutoría de este día, que es la tutoría número 6. Esta sería la última tutoría, pero tutoría de día sábado. Yo voy a estar pendiente las semanas que vienen para programar. Primero el día martes tenemos, pero en la siguiente semana este mismo martes nos vamos a poner de acuerdo para otra reunión, porque quiero, antes de que venga el parcial, podamos hacer un repaso de conceptos para prepararnos mejor para el parcial, ¿de acuerdo? Así que en este momento voy a mandarle la presentación al correo para que la tengan, ¿de acuerdo? Así que ha sido un gusto verles, bueno, verles relativamente, ¿no? Porque no les veo, pero estar con ustedes en esta tutoría virtual. Feliz fin de semana, que Dios les bendiga y nos veremos el día martes próximo. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a detener la presentación para proceder luego a grabar y con eso estamos terminando, ¿verdad?, esta tutoría, ¿de acuerdo? Bueno, son 11:31 en este momento. Estoy procediendo a detener la grabación.